¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:07 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado, y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? Sigo trabado. Sí, ya veo. De repente se me medio acaba el aire y ya no sé cómo continuarle. Pero bueno, también aprovecho el momento para mandarle un saludo a las personas que nos escuchan en la repetición que está en YouTube. Estamos en el canal de Radio Mujer GDL, en la lista de reproducción de Desde tu Mirada. Muchas gracias para ustedes que se toman el tiempo de revisar los programas. Y el día de hoy tenemos este tema: ¿por qué nos gusta lo que nos hace daño? Que ahorita comenzando nos está dando Claudia una cápsula bastante interesante que levantó polémica hace algunas semanas, hace algunos días. Esto de que el tocino y las carnes procesadas aumentan el riesgo de contraer cáncer de colon. Ahí hay una estadística bastante curiosa, ¿no? Que le recomiendo que usted mismo busque, porque en toda la matemática que se puede ver ahí, digamos que nosotros tenemos como un 4.2% de contraer un tipo de cáncer de colon, si es que contraemos cáncer. Y si comemos carnes procesadas, 50 gramos, parece que era al día lo que se hizo el estudio, se hablaba de que se subía el porcentaje de obtener cáncer como por un 18%. Entonces imagínese, si uno se echa 200 gramos de tocino al día, pues bueno, ya estamos condenados a la muerte. Pero no va tanto por ahí, ¿no? Como le digo, por cómo van las matemáticas, de ese 4.2, con ese 18% se nos sube un 4.5 si consumimos ese tipo de productos. Y es que es bastante importante pensar en eso, porque el salar los productos y el hacerlos en conserva, así como el tocino, como el chorizo, o las carnes tal cual enlatadas o en conserva, desde muchísimo tiempo antes ha sido una manera que hemos tenido, antes de que existieran los refrigeradores, de mantener nuestra comida, porque si no, simplemente no podríamos darnos abasto. Claro que es un riesgo, pero como todo, hay que meterle nosotros también parte de nuestra investigación para no quedarnos confundidos en este mar de información que se nos propone. Pero la pregunta es, ¿por qué nos gusta lo que nos hace daño? ¿No? Porque también por ahí está esta otra estadística alrededor del tabaco, ¿no? Porque hay tanta gente que fuma. ¿Cuál es el punto de fumar si sabemos que nos hace daño? Pues bueno, ahí tendríamos que ir analizando, y es lo que vamos a estar haciendo en estos días, cómo se va haciendo este vínculo de placer con conductas autodestructivas. Y esto no es ningún misterio. Todos sabemos, como tú ya lo habías planteado el día de ayer, Gaby. Pareciera que todo lo que nos gusta o es ilegal, o hace daño, o engorda, ¿no? O es pecado o engorda. Entonces, ¿por qué? ¿Será que le ponemos una prohibición a todas esas cosas en las cuales nosotros pudiéramos obtener placer? ¿Será que es esta manera como maquiavélica de separarnos de esta vida de gozo? ¿O realmente hay actividades que son muy peligrosas y que por lo peligroso nos llame la atención? Esa sería otra de las alternativas, entre muchas otras que vamos a estar investigando. Sí, es que aquí tendríamos que pensar. Decía Freud que el ello, o el mero principio del placer por sí solo, está destinado al fracaso, ¿no? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos como la parte más básica y primitiva de nuestra constitución física, de nuestra constitución psíquica, esto que Freud denominaba el ello, que es aquella instancia psíquica que contiene únicamente el deseo, ¿no? Quiere simple y sencillamente obtener placer. No importa dónde, cómo, cuándo, por qué, a través de qué, no sabe de momentos adecuados o inadecuados, etcétera. Únicamente busca obtener placer. Y si anduviésemos por ahí de esa manera, estaríamos destinados al fracaso, en el sentido de que moriríamos muy rápidamente, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que a un niño muy pequeñito, imagínate que tuviese las capacidades físicas de un adulto y ningún adulto supervisándole.
que pudiera hacer todo lo que se le puede ocurrir a un niño muy pequeñito sin que nadie le esté supervisando. Bueno, pues en el primer intento por escaparse de la cuna, o en algunos repetidos intentos por escaparse de la cuna, pues ya no la contaría, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente se habrá roto el cuello o se habrá hecho algún otro daño, ¿no? Nosotros necesitamos también ir desarrollando otras instancias que nos dictan no únicamente aguantarnos, sí aguantarnos, por supuesto, pero no únicamente eso, sino buscar el momento adecuado para poder satisfacer este deseo tan imperante que tenemos. Y entonces esto ya se convierte en una conciencia como más adulta, entre comillas, en donde pues hay muchas cosas que nos encantaría hacer, pero no las hacemos porque sabemos que nos podría hacer daño. Eso no significa que deje de existir el deseo de. Ahora, está una cuestión importante. Una cosa es que yo tenga deseo, por ejemplo, de comer una golosina, porque disfruto la golosina, porque esto es rico. Y entonces yo me puedo medir, bueno, pero qué tanto puede elevar mi nivel de azúcar, qué tanto puede ser saludable, qué tanto no. Y otra cosa muy distinta y mucho más difícil para lidiar por nuestras propias instancias psíquicas, es que yo tenga el deseo de morir, que yo tenga el deseo de hacerme daño, porque entonces no va a bastar con que yo diga, bueno, me como una, dos, ¿no? Y ya sacié ese deseo, porque ahí realmente el deseo hacia donde va apuntando es hasta que me haga daño. Entonces no hay una mediación, no se puede hacer como un acuerdo congruente en donde ambas partes queden satisfechas, tanto nuestra parte más consciente y civilizada como nuestra parte más primitiva, porque la parte más primitiva lo que está pidiendo es que se destruya, autodestruirse como organismo. Y esto verdaderamente ocurre mucho más comúnmente de lo que nos podríamos imaginar. Ya más adelante podremos ir profundizando un poco más por ahí. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que tenemos teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros. Son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. También tenemos nuestro número celular para que nos mande un mensaje por WhatsApp al 333 822 32 08. Aquí tenemos la línea directa para estar viendo sus mensajes que nos compartan. Estamos hablando el día de hoy sobre por qué nos gusta lo que nos hace daño. Y primero, tendríamos que pensar, como se lo estaba planteando en el bloque anterior, ¿de dónde sale esta manera de pensar? ¿Por qué lo que no podemos tener o lo que nos hace daño, que a final de cuentas podríamos encontrar un camino muy similar, es lo que más deseamos, ¿no? Y ahí tendría que plantearse primero cuál es el papel de las prohibiciones, ¿no? Porque hay muchas cosas que no nos hacen daño, pero que podríamos hacer perfectamente y que se nos antojan hacer. Pensemos en algo, la masturbación. Socialmente es algo que se ve terrible. No es algo con lo que uno pudiera abrir una plática en cualquier tipo de conversación. Mira, sobre la masturbación he encontrado tal. No es algo ni siquiera cómodo. ¿Por qué está esa censura? ¿Por qué hay una prohibición alrededor de esto? Tendríamos que entender cómo hay raíces dentro de la misma religión que van prohibiendo este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque hay un montón de ideas ahí alrededor y por lo general son ideas que pues no están como tan claras, pero que cada quien le va poniendo extra de su cosecha, ¿no? Por ejemplo, está el que dice que el niño Dios llora si uno se masturba, o que uno está faltándole el respeto a Dios por estarse masturbando, o podríamos pensar que es como darle un mal uso al regalo que se nos ha dado, que es nuestro cuerpo. Vamos a tener un montón de historias ahí alrededor de esto. Y fíjese cómo esto también viene desde la idea de la omnipresencia, por ejemplo, de ciertos dioses, ¿no? Pues imagínese, si Dios me está viendo todo el tiempo y yo me empiezo a jurgunear,
pues como que no es una cosa tan adecuada. Ya desde ahí va este pensamiento mágico que nos da una censura en automático. Luego está otra cosa, que le estamos dando un mal uso a nuestro cuerpo, al regalo que se nos dio. Nótese que ahí ya quedamos despersonalizados de nuestra figura física. ¿Por qué? Porque no es mío, ¿no? Ya eso, ese entendido ya es que no es mío, ¿no? Me lo prestaron o me lo regalaron, pero no puedo hacer lo que yo quiera con él, ¿no? Ni masturbarme, ni ponerme tatuajes, ni perforarme las orejas, ni nada, ¿no? Porque lo tengo prestado, ¿no? Bueno, ya, como le digo, nos va despersonalizando esta idea. Entonces, vamos a ver cómo hay una prohibición, principalmente con esto del masturbarse. ¿Por qué alguien diría que el masturbarse es malo, ¿no? Por ahí tenemos, por ejemplo, hasta anécdotas científicas que dicen que el masturbarse reduce el riesgo de cáncer de próstata y testicular, ¿no? Entonces no sería tan malo. ¿Qué es lo malo, no? Bueno, hay personas que sienten que hay una infidelidad si uno se masturba porque el sexo entonces es... Pero entonces, ¿hasta dónde llego yo y hasta dónde llega mi pareja, no? ¿Cuál es el punto? Si a final de cuentas se pierden ese tipo de libertades que solamente me involucran a mí. Entonces, fíjese cómo todo esto va entretejido alrededor de un montón de prejuicios que no tienen nada que ver con nuestro bienestar físico, nada, en lo absoluto. Pero la prohibición va por todas estas ideas mágicas que se van haciendo alrededor de ciertos comportamientos. Y ese comportamiento también podríamos buscarlo, ¿no? Que sí tendría algo de negativo, pero se piensa que si no se le pone una prohibición así de terrible, como que todas las personas no saldrían de su casa y se la pasarían masturbándose constantemente, ¿no? Por ahí hay una idea muy interesante que se habla de un experimento en donde los ratoncitos podían tener un botón para tomar comida y otro botón para generarse un orgasmo, y que todos los ratoncitos que entraron al experimento murieron. Ese experimento no estoy seguro de que esté documentado. Del que sí estoy seguro de que está documentado es en donde podían tomar agua con cocaína o agua sin cocaína. Y los ratoncitos constantemente tomaban agua con cocaína. Lo que no se pone lo que no se alcanza a ver en ese experimento es que los ratoncitos estaban confinados. Y entonces, si uno solamente tiene 4 paredes y agua con cocaína y croquetas, ¿cómo os digo? Está como medio obvio qué es lo que haríamos, ¿no? Estamos presos de por vida en un laboratorio donde llegan personas con máscaras a tantearme. Pues ya de menos un poquito de agua con eso, ¿no? Que al menos me altere un rato. Pero este mismo experimento se replantea en comunidades con ratones y ninguno de los ratones adquirió una adicción, ¿no? Ahí nos va dando también una idea de cómo son este tipo de comportamientos que pueden entrar en lo narcisista, y en un ratoncito es muy distinto que cómo funciona en nosotros, obviamente, pero nos puede dar una idea de por qué este tipo de comportamientos, como el uso de drogas o la masturbación, se van clasificando como negativos. ¿Por qué? Porque es una vuelta narcisista, porque soy yo y la droga, soy yo y yo, ¿no? Como si estuviéramos teniendo relaciones con nosotros mismos, también está esa idea por ahí, ¿no? Entonces, yo y no necesito de nadie más. Y eso sí es una apuesta peligrosa. Pero una apuesta peligrosa solamente en un ambiente en donde yo no me puedo integrar, en donde yo no tengo la posibilidad de establecer vínculos en los cuales yo no vaya a caer ni en eso, ni en muchas otras cosas. Sí, verdaderamente esto que ejemplificas aquí con esta situación de los ratoncitos es como muy, muy gráfico, ¿no? Porque verdaderamente nosotros podríamos decir, bueno, sí, el mero principio del placer por sí mismo está destinado al fracaso, porque si se nos antoja comer y seguir comiendo hasta que reventemos y tengamos que morir por eso, bueno, pues no, nos haría daño, ¿no? Entonces, digamos, aparece la razón, ¿no? Aparece esta instancia que recurre a un pensamiento más lógico. Pero además aparece también la moral. Y entonces ya no es únicamente a propósito de si es conveniente o no, sino que además se le suma si es correcto o no. Uno podría pensar que cada una de estas cosas por sí misma nos va a proteger y nos va a salvaguardar de este reloj interno que tenemos que apunta a la autodestrucción de nuestro propio organismo.
pero esto no es cierto. Cualquiera de estos, ya sea a través de cumplirnos todos nuestros caprichos, nos podemos autodestruir. También a través de los cuidados excesivos nos podemos autodestruir. Es decir, es muy fácil, muy sencillo que nuestro deseo se ponga al servicio de la pulsión de muerte. Porque en realidad todo cumplimiento de deseo se encuentra asociado, al menos indirectamente, con la pulsión de muerte, en el sentido de que cuando tú quieres cumplir algo, lo que quieres es, en el fondo, si lo ponemos muy gráficamente, quieres dejar de sentir ese deseo. Cuando tú ya quieres ver a esa persona, es porque en gran medida toda esa sensación que se está acumulando, quieres dejar de sentirla. Entonces, en su forma más plana, la pulsión de muerte es también un deseo, y Pierre Lanier lo definía la pulsión de muerte como el deseo de no deseo. El deseo de no desear nada, de estar tranquilo. Y esto, con matices distintos, por supuesto, nos va impulsando en gran parte de nuestra vida, ¿no? Uno quiere esa casa para ya no tener que seguir queriendo esa casa, que seguir añorando esa casa. Ya la compro, la tengo, ya listo, ¿no? Y así con diversas cosas que tenemos. Entonces, realmente la relación entre pulsión de vida y pulsión de muerte es muy estrecha, es más estrecha de lo que nos podemos imaginar. Y entonces el deseo fácilmente se podría poner al servicio de la pulsión de muerte y engatusarnos, entre comillas, en sí, vamos a divertirnos mucho hasta que te mueras, ¿no? Sigue tomando, sigue comiendo, porque te quiero matar, ¿no? Finalmente. De la misma manera lo podemos ver en otros casos, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas extremadamente escrupulosas y ahora con estas noticias de que si el gluten mata, y si la carne mata, y si respirar mata, y si todo mata? ¿Qué pasa? Me hace pensar en estas personas tan escrupulosas que lo podemos ver de una forma muy clara en desórdenes alimenticios tales como la anorexia, ¿no? ¿Qué hace una mujer anoréxica? También hay hombres que sufren de anorexia, pero es mucho más común en mujeres. Clasifica los alimentos en buenos y malos. Porque se está cuidando, ojo, no es porque, conscientemente no es porque esté buscando matarse de hambre, conscientemente es porque se está cuidando y considera que todas las personas alrededor se están envenenando consumiendo ese tipo de cosas. Pero a final de cuentas, en el fondo, lo que realmente está buscando con esos cuidados excesivos es matarse. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya tenemos aquí algunas participaciones que nos están haciendo llegar por WhatsApp. El número, le recuerdo, es 333-822-3208. Nos están hablando acá alrededor de la masturbación que estábamos diciendo. Vamos a ver, nos dice... Este no es para nosotros. Hay otro. Ay, caray, no los hallo. Aquí está. Hola, buenas tardes. Yo pienso que no en sí no es malo, sino dónde lo hacen, hablando de la masturbación, y creo que deben de tener el cuidado de que nadie los escuche y nadie los vea. Si ya estamos dormidos y mi pareja se despierta y se está masturbando, a mí me molesta. Y si está en otro cuarto y se alcanza a escuchar, a mí me molesta. Y si está en el baño y si alcanzo a oír, también es molesto. Si está en la sala a medianoche y la puerta de los niños está abierta y él se está masturbando, ¿eso molesta o no? Dice mi marido que eso es normal, que todos los hombres lo hacen. Tú acá ya nos estás hablando justamente de cuál es el punto, ¿no? Si fuera, de la razón, ¿no? Si fuera unida. Sí, no es el pleito de que se masturbe o no, sino el lugar, ¿no? La forma, y por supuesto que eso molesta. No hay lugar a duda. Acá, como lo estamos entendiendo, como lo estamos queriendo entender, es por qué hay esa atracción de hacer ciertas cosas que nos gustan, ¿no? Y que nos pueden hacer daño. Acá, como tú lo estás planteando, me parece que también
podríamos desarrollar un poquito más el tema. Cuando caemos en este tipo de conductas, ¿no? Que ya más bien van hacia lo compulsivo, ¿no? El masturbarse ya no es tal cual como este impulso o ese momento o simplemente la descarga, sino que se vuelve un tranquilizante y las personas lo empiezan a hacer de una forma compulsiva. El masturbarse no es algo nada fuera de lo común, ni nada fuera de lo natural. Lo que ya podríamos plantear como algo patológico es que se haga de una manera compulsiva y que se haga así, porque así como nos lo estás planteando, casi parece que es como para que se note, ¿no? O sea, digo, que se escuche o en el lugar abierto, por supuesto que ahí hay algo de por medio con mostrarse, ¿no? Con que se encuentre y con que también se haga un pleito de este tipo de cosas. Entonces, ahí ya tendría que ver con algunos otros aspectos de la ansiedad que también se va ligando con lo que estamos hablando el día de hoy. Hay tantas cosas que nos gustan, pero que en nuestro inconsciente vamos haciendo transacciones, vamos haciendo permutas de las cuales nosotros no somos conscientes, obviamente, con tal de llevar un cierto equilibrio en nuestra vida. Pensemos en este tipo de aplicaciones que últimamente están siendo tan y tan comunes con el celular para conocer gente y para tener encuentros casuales. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan difundido? ¿No? Uno podría decir, bueno, pues es que hay enfermedades de transmisión sexual, hay un montón de peligro alrededor de ese tipo de comportamientos. ¿Por qué es que hay tanto foro para esto? Y, una vez más, tendríamos que pensar en esto. Nos gusta, nos hace sentir bien, nos daña, pero se vuelve nuestra única alternativa para tener un contacto. Ese es el punto, ¿no? No es porque si entonces ahora me lo voy a prohibir y voy a hacer tal y voy a cambiar mi vida. No, sino que ya no es que me guste, no es que yo lo haga porque me guste. Yo me acabo engañando, diciéndome que a mí me gusta llevar así mi vida, ¿no? Yo no creo en la pareja conservadora, yo puedo vivir así libremente y mira, si nadie se molesta, nadie se compromete y yo sigo teniendo mi libertad. Qué bonita pintada de narcisismo nos dimos para evitar el conflicto que nos da la soledad, ¿no? Y toda nuestra dificultad de sostener una relación, porque eso es lo que está atrás de ese tipo de declaraciones. No es que haya una supuesta libertad, eso no lo decimos nosotros para que nos duela menos, y nos lo decimos sin darnos cuenta. Nos acabamos convenciendo, es como aquel que se convence de sus propias mentiras, pero hay que entender por qué sucede esto, no es para señalarlo y decir es que te estás mintiendo, no. ¿Por qué? Porque abajo de todo eso hay una herida narcisista. Ahí hay algo que se intenta recuperar. Hay que entender que todas las cosas que nosotros hacemos, decía Freud, van con esta intención de mantener una homeostasis en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un equilibrio, que no nos vaya a inundar la ansiedad, las preocupaciones, la molestia, pero que tampoco nos vaya a inundar el placer. Es este equilibrio que nuestro inconsciente intenta, nuestro yo y nuestro super yo en contra de nuestro ello, van intentando lidiar con esto que es la vida misma. Y en ese tipo de situaciones nos vamos a encontrar que nuestra mejor alternativa en el momento, por nuestras herramientas, por nuestra estructuración, es hacer cosas que nos lastiman, pero no porque sea la mejor opción, sino porque eso fue lo único que teníamos. Es como cuando queremos, imagínese, salir del carro y está cerrado y el carro se está incendiando, y nosotros, ¿qué hacemos? Le damos de cabezazos al vidrio y salimos hechos pedazos de la cara, pero igual y no se nos ocurrió alguna otra cosa. En ese momento, en la desesperación, decimos, era eso o incendiarme con el carro, pero no era la mejor alternativa. Nosotros nos acabamos diciendo que eso es lo mejor que pude haber hecho, y sí fue lo mejor que pude haber hecho, pero el intentar sostener ese tipo de conductas es justamente ya este acomodo y esto que nos enferma a final de cuentas, porque si no nos enfermara, no habría queja. No tendríamos este tipo de problemas. Sí, es este acomodo ya posterior, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo lo hice o lo hago porque, y en eso me armo y con eso me quiero quedar, ¿no? Repitiéndolo. Tenemos acá una participación. Salvador nos está compartiendo, la peor adicción en la que caen los mexicanos es la de los carbohidratos, en eso estoy muy de acuerdo y bueno, no, lamentablemente no se hace como todo el alaraco que se le hacen a otras cuestiones, ¿no? Sí, lamentablemente esto es algo demasiado, y además temprano, ¿no? Es
muy, muy triste ver a tantas personas que le ponen refresco en el biberón a los chiquitos y están chiquitos. Por favor, de verdad, jamás. Bueno, estoy muy de acuerdo en eso. La segunda es la adicción hacia el teléfono. Sí, me imagino que te refieres a los celulares, ¿no? Y por último, el autoerotismo para nada es dañino. Considero que ni siquiera debieron de haberlo mencionado. Bueno, lo que ocurre es que lo vamos mencionando, Salvador, porque ha sido un tema tabú durante tanto tiempo, incluso sigue siéndolo ahora. Por ahí, en algún momento, tú sacabas a flote, José Luis, que existe literatura muy interesante y muy cómica acerca, por favor, búsquenlo por ahí, acerca de todos los efectos. Sí, era en la época victoriana, pero bueno, de todas maneras es risible, ¿no? Todos los efectos nocivos del masturbarse, ¿no? Y bueno, y era un libro, ¿no? Era ahorita con toda esta propaganda que tenemos de leer es de gente súper inteligente. Bueno, pues para leer hay muchas cosas que leer y hay muchas bobadas que leer, ¿no? Nos podemos llenar la cabeza de muchas bobadas también leyendo. Y bueno, pues ahí aseguraba que el fulanito de tal antes era esbelto, bello y radiante, y bueno, como empezó a masturbarse se le cae el pelo y creo que deja de respirar. Fiebre, se entumía y ya no podía caminar. Muere, ¿no? Y de una forma lenta y dolorosa, y esos eran los efectos de masturbarse, ¿no? Entonces, digo, ha ido cambiando la forma de ver las cosas, pero muy lentamente y todavía quedan vestigios, ¿no? Hay muchísimas cosas que los padres pueden decir, es que esto está mal, y si uno dice, ¿por qué crees que estás mal? Pues no sé, porque no sé, ¿no? Porque hace años en un libro de la época victoriana decía que, pues no lo sabemos, pero hay cosas que ya de entrada damos por hecho, y el tema de la masturbación es uno de ellos, ¿no? Estamos de acuerdo, digo, en general, tocando ese tema, hemos coincidido en que no es, ni siquiera es como para pensar si es algo malo o bueno, es algo normal y es algo que va a pasar, va a suceder necesariamente. Entonces, aquí lo importante sería como tocar estos aspectos que la sociedad considera dañinos. Esto por un lado, y por otra parte, que también vamos a tener más tiempo para desarrollarlo. Todo, absolutamente todo en exceso nos hace daño. Y nos hace mucho daño al grado de poder conducirnos a la muerte. Lo que nos puede hacer bien es un equilibrio que se permita ciertos picos. Ciertos picos que son esos momentos como de felicidad exaltada, que no podemos vivir siempre, que no podemos vivir constantemente en esa exaltación, sino que una felicidad que nos permite exaltarnos en algún momento y luego volver al centro. Pero todo, es más, tomar demasiada agua nos puede hacer daño increíble al organismo. Y el agua, pues todo lo entendemos por buena, y es buena. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y ya escuchó el día de mañana. Vamos a continuar con este tema para que continúe con nosotros, y seguimos teniendo participaciones. Acá nos mandaron un videíto con un poco de humor, muchas gracias, y también viene una réplica de lo que estábamos diciendo. Sí, peleamos en el día y para la noche nos acostamos y cada quien se voltea para su lado y él se está masturbando, yo me enojo aún más, yo estoy mal. Yo creo que es una cosa que tendrían que platicar ahí entre ustedes dos, ¿no? Porque que trabajar, ¿no? Sí. También porque eso es como la punta del iceberg, pero ¿qué está pasando por en la supuesto, relación? Esa es la manifestación del problema, ¿no? Entonces, va pegadito con esto que le estaba platicando en el bloque anterior sobre el manejo de la ansiedad que pudiéramos llegar a tener. Y vamos a ver, acá tenemos otra participación.
Nos dicen, buenas tardes, yo tengo problemas con mi mujer, pues le molesta que yo me masturbe. Ella se da cuenta de eso y empieza la discusión de siempre. Tú no me necesitas, te puedes dar placer tú solo, eres un enfermo sexual. Ah, caray, eso escaló bastante rápido. Cabe mencionar que pasamos de 7 a 10 días sin tener relaciones. Le digo que por lo menos no estoy buscando a otra mujer con quien quitarme las ganas. Le digo que si tuviésemos intimidad más seguido, tal vez yo no tendría que pasar por la masturbación. Ella está pasando por un proceso en el cual su libido está muy bajo y no tiene la necesidad de tener relaciones. Esto lo entiendo. Esto es normal en mí. Ella está mal. ¿Qué podemos hacer? Y súbitamente gira el programa alrededor de este punto de la masturbación, ¿no? Pero ahí, ¿qué pasa con esto, no? Porque también está esta idea alrededor de que nosotros como hombres tenemos como que esta necesidad insaciable de tener relaciones sexuales, ¿no? Y que si no tenemos relaciones sexuales, entonces algo tenemos que hacer. Esto, así como tú no lo estás planteando, hay muchos hombres que lo van utilizando como excusa para la infidelidad, porque mi mujer no me responde como mujer, ¿no? Y luego escuchamos mujeres que tienen relaciones sexuales sin tener las más mínimas ganas de hacerlo porque tienen que responder como mujer, ¿no? Cualquiera de estas dos opciones está bastante mal. Déjeme le digo, están bastante pobres las opciones que se plantea alrededor de esto. Cuando se habla de masturbarse como una manera tal cual, bueno, pues si la pareja no está en disposición y entonces uno siente la urgencia, esto ya cada quien tendría que decidirlo, porque también habla sobre nuestra capacidad de postergar este tipo de situaciones y hasta dónde lo que estamos buscando con nuestra pareja es un encuentro o una descarga. Y esto también puede generar todo un problema con el libido de tu esposa. Por esto que nos estás platicando, ¿no? Que ella no tenga ganas. Ahí también hay que entender qué es lo que pasa dentro de la relación sexual. No nada más el tener relaciones sexuales. Cómo es que se puede compartir, cómo es algo que puedan disfrutar ambos, porque si no, pues como se está planteando, ¿no? Tú te das placer solo y cuando estamos juntos, pues tú también te das placer solo, ¿no? No es algo, no porque sea tu caso, sino por entender un poquito más lo que gira ahí alrededor de esto. Porque también hay que entender ahí que para los hombres vamos teniendo ahí como una percepción bastante distinta de lo que es tener relaciones sexuales, distinta en comparación con la mujer. ¿Por qué? Ya desde la diferencia anatómica, ¿no? No quisiera entrar mucho en detalle con eso porque bueno, va a quedar ahí medio mocho el tema y no hay tiempo suficiente como para desarrollarlo, pero dejémoslo con que nosotros tenemos una visión distinta del tener relaciones sexuales. Y esa visión y esa experiencia distinta de tener relaciones sexuales es lo que muchas veces va generando este tipo de desencuentro con la mujer. ¿Por qué? Porque para nosotros, como hombres, en el momento en el que somos novios de nuestra pareja, solamente, pareciera que todo en la sexualidad está súper bien, porque parece casi que nos vemos para tener relaciones, porque como no vivimos juntos, hay que aprovechar esos momentos, aparte de que se presta más y que la mujer también utiliza ese espacio, también se siente con esas ganas, porque son encuentros muy, ¿cómo lo podríamos decir? Muy explosivos en ese primer momento. Pero mientras va avanzando la relación y entra la cotidianidad, el ritmo disminuye, forzosamente tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque ya no es la novedad de entrada, ¿no? No porque ya no se disfrute, sino porque ya no es el mismo ritmo que pudiéramos seguir. Y hay muchos hombres que esto les frustra terriblemente. ¿Por qué? Porque, una vez más, no se va desarrollando una relación sexual por el encuentro con el otro, sino por la descarga. Y la mujer entiende un poco distinto este tipo de contacto. ¿Por qué? Porque se siente más íntimo, digamos. Es algo más privado. Le digo que está bastante complejo esto, pero vamos intentándolo resumir. Y en esa intimidad que involucra una relación sexual, esto no es para todas las mujeres tampoco, pero sí estamos hablando de una generalidad. En esa intimidad, el que nosotros de repente lleguemos con estos ánimos, a la mujer eso no le mueve nada. No es igual que para nosotros. Y esto empieza a generar ese tipo de desencuentros. Esto que tú nos vas hablando de la baja de libido, quién sea por qué sea, igual está en algún tipo de tratamiento hormonal y esto también afecta bastante. Pero no es lo único, sino cómo se va formando la relación, ¿no? Porque por ahí hay que entender que es algo que tendrían que disfrutar los dos. Sí, que no tendría que ser como una obligación, ¿no?
Ojo, hace un momento tú comentabas, José Luis, acerca de que si por cumplirle a la mujer o por cumplirle al hombre, etcétera, etcétera, y siempre que vamos configurando algo como una demanda, un deseo en sí es una demanda, pero cuando configuramos algo específicamente como una demanda, deja de volverse deseable o le disminuye lo deseable que puede llegar a ser, o bien deja de serle deseable. Al escuchar la cuenta que haces, la estadística que haces de entre 7 y 10 días, me hace pensar que verdaderamente cuentas los días y esto se presenta como una demanda, ¿no? Hay muchas mujeres que, por ejemplo, le van contando los minutos, como a ver cuánto aguanta, ¿no? Y no, pues es que nada más tanto tiempo y entonces así como, ¿no? Y entonces, si en el terreno, específicamente lo sexual, si tienes que estar prestando atención a algo, pues ya. Si tu atención tiene que estar fijada en algo y no puedes soltarte, pues ya olvídate de las ganas, olvídate de la libido y de todas esas cuestiones. Algo que me llama mucho la atención de ambas partes, porque tú dices la versión de ella y tu versión, y en ambas coinciden en algo. Ella dice que tú no la necesitas a ella porque te puedes autosatisfacer, y tú dices que ella no te necesita a ti porque no tiene libido. Entonces, en esta ecuación me parece a mí muy importante esta frase, el otro no me necesita. Decía Lacan, hablando acerca del amor romántico específicamente, que el amor es darle al otro u ofrecerle al otro lo que uno no tiene, darle lo que no tienes a quien no le corresponde, ¿no? Es una fantasía, verdaderamente, el amor romántico, en el sentido de que nos gusta fantasear que alguien nos necesita, cuando en realidad, si lo vemos en el sentido romántico específicamente, si necesitamos interacción con otros seres humanos, la necesitamos, no es que nos guste o que no nos guste. Pero en el aspecto romántico, literalmente no necesitamos al otro, nunca necesitamos al otro. Podemos vivir tristemente el resto de nuestras vidas en soledad. No necesitamos tener una pareja, no nos vamos a morir si no tenemos relaciones sexuales, no nos va a faltar como el oxígeno, no nos va a faltar nada. Entonces, lo que genera una relación no es si en concreto el otro me necesita o no, sino la ilusión de ser necesitado por el otro y que el otro también tenga esa ilusión respecto a mí. Esto suele ser difícil poder generar esta ilusión porque se atraviesan un sinfín de factores que evidentemente no vamos a alcanzar a tocar, pero entre ellos se atraviesa muy fundamentalmente el hecho de que como seres humanos por lo general no nos gusta necesitar a nadie. Entonces vamos, al mismo tiempo que queremos enamorarnos, a veces queremos demostrarle al otro que de veras no lo necesitamos. No, es que yo sin ti, digo, de formas directas a veces y otras veces de formas muy indirectas. Este es el eterno dilema de estas mujeres hembristas, ¿no? como la contraposición del machismo. Yo no necesito a los hombres, pero me siento terriblemente sola. Entonces, probablemente el problema está mucho más de fondo, más que en esta cuestión específica de la masturbación. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.